Buenas noches a todos, bienvenidos a Noches de Medicina Interna. En nombre de la Asociación Colombiana de Medicina Interna les agradecemos a todos por la participación activa en estos espacios, donde todos los miércoles nos reunimos a fortalecer la educación médica continuada y tratar de mantener el orgullo de ser internistas. Este espacio es de internistas, sin embargo, todos los que quieran aprender son bienvenidos, desde estudiantes de medicina, internos, residentes, médicos generales, especialistas de otras áreas. El día de hoy contamos con un invitado muy especial, Dr. William Mesa, quien es médico internista de la Universidad de Cartagena y un amante empedernido de las enfermedades infecciosas. Y el día de hoy quiso traernos una conferencia que a todos nos interesa y que siempre vale la pena repasar y repasar y repasar porque hace parte de nuestra práctica clínica diaria, que son los mecanismos de resistencia a antibióticos de gran negativo y la lectura interpretada del antibiograma. William, muchas gracias por aceptar la invitación. El auditorio es todo tuyo y bueno, muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias a ti, Neomar, por la invitación. Siempre será un placer compartir conocimientos y sobre todo de un tema que es apasionante y que hace parte de nuestra práctica del día a día. Aquí en el auditorio, ¿quién no ha leído en algún momento un antibiograma de una Escherichia coli, de una Klebsiella pneumoniae, entre otros gérmenes similares? Y bueno, justamente a propósito de eso, presento este tema, que es la resistencia en antibióticos en gram negativos. Los que no me conocen, mi nombre es William Mesa, médico internista de la Universidad de Cartagena, internista del servicio de urgencias y hospitalización de la Clínica Medellín. Este es el contenido que vamos a estar desarrollando durante esta noche con este tema y empezamos con una introducción básica, una parte de microbiología básica. Básicamente, este tema de la granulación entre gram negativos y gram positivos y otros aspectos en la biología bacteriana se consideran aspectos en el crecimiento. Eh, ya sea tienen que ver con el tamaño, forma, color y olor, capacidad de resistir algunos antibióticos, fermentación de azúcares, lisis de glóbulos rojos, hidrólisis de lípidos, son algunos de los aspectos que nos permiten clasificar a las diferentes especies bacterianas. La tinción de Gram es uno de los aspectos más importantes y nos permiten pues identificar muchas de las bacterias más fácilmente. Por ejemplo, los gram positivos que sí tienden a retener esa tinción a pesar de que se les aplique el decolorante, y los gram negativos que sí pasan por ese proceso de decoloración y adquieren el color rosado o rojo que muchas veces se ve al microscopio cuando uno pues les aplica el otro colorante, que es el rojo safranina. Ya lo otro es que las bacterias no se tiñen si están envejecidas, en fases estacionarias o quiescentes, o si han sido tratadas con antibióticos, sobre todo con beta-lactámicos, que pues ya sabemos que alteran la pared celular. Bacterias que no se tiñen con Gram, por supuesto, las micobacterias que utilizan otro tipo de tinciones distintas, y los micoplasmas, que como ya sabemos son bacterias sin pared celular. Ya un poco más en detalle vemos por qué tanto gram negativos como gram positivos tienen esa característica, sus características ya definidas a la hora de captar las tinciones. Por ejemplo, los ácidos teicoicos y los ácidos lipoteicoicos tienden a retener la tinción de Gram, la tinción violeta. En cambio, esta estructura un poco más compleja en los gram negativos no suele retenerla. Aquí pues vemos una tabla en la cual pues vemos las principales características de la pared celular de los gram negativos y cada una de sus funciones. Por ejemplo, en el peptidoglucano, que le da la forma y la estructura celular, ya sea basilar, ya sea cocoide. En el espacio periplásmico, donde se movilizan enzimas, sobre todo las PBP e incluso las beta-lactamasas, entre otras. La membrana externa con las otras proteínas, enzimas, sobre todo toxinas, en cuanto a mecanismos de virulencia, canales de porinas, como por ejemplo para captación de algunas moléculas, dispositivos de secreción que tienen que ver más que todo con factores de virulencia a la hora de aplicar esto a nuestra práctica clínica, el lipopolisacárido, que también hace parte de los mecanismos de virulencia, y los fosfolípidos, que también ayudan a dar estructuras. Algunas pruebas bioquímicas que nos permiten identificar las especies de gram negativos, por lo menos estas específicas para gram negativos,
la oxidasa, que nos permite identificar algunas enterobacterias, que nos permite identificar pseudomonas y especies de Burkholderia que son positivas para esta prueba de reducción de especies reactivas de oxígeno. Una clasificación muy importante, la fermentación de hidratos de carbono, que con pruebas bioquímicas nos permite distinguir entre las enterobacterias, que son todas fermentadoras de hidratos de carbono, y otros bacilos gram negativos, como por ejemplo Pseudomonas, Acinetobacter, Burkholderia y otros géneros que también podrían tener interés clínico. El indol, que permite identificar especies de Proteus, excepto la Mirabilis, y Escherichia coli, y la ureasa, que es una prueba rápida para Proteus mirabilis y aún más importante para Helicobacter pylori. Estos son los principales grupos de gram negativos. La gran familia de las enterobacterias, que es una de las familias más importantes en la clínica. Y nos vamos a la parte más importante, a lo que nos convoca aquí, que son los mecanismos de resistencia, cómo reconocerlos y cómo aplicar esto en la correlación clínica a la hora de escoger el antibiótico correcto para la infección concreta y la bacteria concreta. Aquí vemos cómo ha venido evolucionando a través del tiempo la respuesta de las bacterias a los diferentes antibióticos. Al principio, por ahí como al término de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 1948, 1950, cuando se estaba descubriendo la penicilina, pues no existía tanta evolución en las bacterias como la tenemos ahora, que incluso cada vez se está bregando mucho a la hora de sacar nuevas moléculas para poder enfrentar gérmenes multiresistentes que nos encontramos. Estos son los principales especies de interés con las cuales pues nos enfocamos mucho en cuanto a la lucha, en cuanto a la resistencia antimicrobiana. Lo que son las especies como Enterococcus faecium, que tiende a ser muy resistente a la vancomicina, Staphylococcus aureus, que puede llegar a tener resistencias similares entre los gram positivos y los que nos convocan, los gram negativos, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas y Enterobacter cloaceae, que tiene algunas características que lo hacen una especie realmente traicionera, entre comillas. Vamos a ver algo por acá. Entonces, continuamos por aquí. La resistencia antimicrobiana, por lo menos aquí podemos observar que la resistencia antimicrobiana es un ejemplo casi que auténtico de cómo funciona la teoría de la selección natural que en algún momento planteó Darwin. Son varios niveles evolutivos los que se dan, que van desde mutaciones puntuales en sitios activos de enzimas o dianas de antibióticos, por ejemplo, alguna mutación de algún aminoácido que hace que una beta-lactamasa adquiera más capacidad para hidrolizar más sustratos, o por ejemplo las mutaciones en las PBP. El segundo nivel, que es un cambio macroevolutivo, que son reordenamientos de grandes segmentos de ADN, que son los que permiten la generación de elementos móviles como lo son los plásmidos, los transposones, que son los que transportan esas mutaciones puntuales en genes que hacen parte del primer nivel entre especies bacterianas. Y el tercer nivel es justamente esa adquisición por parte de una especie bacteriana de un fragmento de ADN o de material genético extraño que viene transmitido desde otras bacterias. Y lo que les venía diciendo, los elementos genéticos que se pueden transmitir. Plásmidos, que son los más básicos, compuestos de simples fragmentos de ADN, transposones o secuencias de inserción que pueden codificar múltiples fragmentos de múltiples genes funcionales, pero no tantos como lo pueden hacer los integrones, que incluso pueden hacer las veces de grandes casetes genéticos. Entonces aquí tenemos la estructura de un integrón que puede tener casetes o conjuntos de genes de resistencia antimicrobiana, por ejemplo, en estas secuencias genéticas. También tenemos acá la estructura de un transposón, que son estructuras complejas de ADN en las cuales van los diferentes casetes o materiales genéticos de resistencia. Y aquí tenemos las diferentes formas en las cuales organismos bacterianos pueden traspasarse material genético entre sí
para poder compartir esos genes de resistencia bacteriana, ya sea pues por transformación, por transducción, que en este caso puede haber mediando un virus bacteriófago que pase material genético de una bacteria a otra, que entre las dos bacterias se establezcan una especie de puente y ahí el material genético se transfiera, otra por transposición conjugativa, que en este caso pues no el mismo material pues va traspasándose. Entonces, los mecanismos de resistencia son múltiples. El más importante en gram negativos es la activación enzimática, y entre ellos tenemos diferentes enzimas. Las más importantes y las que vemos más seguido, las beta-lactamasas, seguidas por las enzimas modificadoras de aminoglicósidos y enzimas inactivadoras del grupo de MLS. Lejos, las más importantes, como ya les había dicho, las beta-lactamasas. Otros mecanismos que también vemos, sobre todo en pseudomonas, el cierre de porinas, también vemos las bombas de flujo mucho en esas especies de pseudomonas, y también en menor medida la modificación o protección de las dianas terapéuticas. Entonces entramos con las ya temidas y famosas beta-lactamasas. Como ya les había comentado, son el principal mecanismo de resistencia frente a los beta-lactámicos, que lo que hacen básicamente es hidrolizar o abrir el enlace amida del anillo beta-lactámico, que es la vida del antibiótico, que aquí lo podemos ver. En ese caso, ¿qué hace la beta-lactamasa? Simplemente corta este enlace, realiza esa transformación, pues, esa transformación en un medio acuoso, y permite que la estructura cambie y el anillo se destruya, y por ende el antibiótico pierda su actividad. Justamente es el anillo beta-lactámico el que permite que el compuesto logre unirse a la PBP. El uso extenso de los antibióticos, vemos que desde 1948 los antibióticos han venido utilizándose cada vez más y más de forma desmedida, permitió la evolución y la propagación de este tipo de enzimas, las cuales suelen ser nombradas o en su conjunto como los genes BLA, que suelen ir transmitidos en plásmidos y transposones, y que también pueden hacer parte de integrones junto con otros genes de resistencia, con otros mecanismos, pues ya que vamos a ir describiendo conforme vamos avanzando. Hablando ya del trasfondo histórico, como les había comentado, desde por ahí la época de la Segunda Guerra Mundial se han venido descubriendo este tipo de enzimas desde una época tan antigua, que estamos hablando de hace 85 años, que se descubrió la primera penicilinasa en Escherichia coli. Luego, hace 65 años, surgió la primera variante de beta-lactamasa de tipo TEM1, que se nombra así precisamente por la identificación del paciente, en la cual se descubrió un ciudadano griego llamado Temoniera, que da resistencia a la ampicilina. Es como quien dice, la primera beta-lactamasa de espectro ampliado que empieza a surgir. Posteriormente, estas beta-lactamasas, las Temoniera, empiezan a distribuirse a nivel mundial, y surgen otras variantes, que son la sulfidrilo o SHB, que son muy similares a las TEM, solamente que en la estructura química de esa beta-lactamasa se añade justamente un grupo químico de este tipo, y que permite incluso pues algún tipo de mayor estabilidad o mayor hidrólisis de algunos beta-lactámicos. La clasificación de los mismos tiene dos sistemas. Este es el de Ambler, que es uno de los más utilizados, que divide las beta-lactamasas en 4 grupos. El grupo A, el sitio activo tiene una molécula del aminoácido serina, pues, se divide también en varios tipos de enzimas. Las de espectro ampliado, que atacan las penicilinas naturales, la penicilina G, la B, entre otras, las aminopenicilinas como lo son la ampicilina o la amoxicilina, las carboxipenicilinas, las ureidopenicilinas como lo es la piperacilina, y cefaloporinas de espectro reducido como serían las de primera y segunda generación. Las de espectro extendido o las famosas BLE, que en este caso suman este grupo de antibióticos más cefalosporinas de tercera generación del grupo oximino, como son la ceftazidima, la ceftriaxona, la cefotaxima, el cefepime,
en algunos casos y el Astreonam. Y también existen algunas carbapenemasas de este grupo que también incluyen la cefoxitina y el cefotetán, que hacen parte de este grupo de las cefamicinas, y por supuesto los carbapenémicos. Y los principales representantes de las carbapenemasas del grupo A son las conocidas KPC. El grupo B de Ambler, que son las metaloenzimas o metalobeta-lactamasas, tienen como principal acción ser carbapenemasas. Su principal característica es que en su sitio activo hay iones de zinc, que son los que les dan el nombre de metaloenzimas. Y son un poco más resistentes a la inhibición por parte de algunos inhibidores de beta-lactamasas. Las más conocidas, que han venido difundiéndose a nivel mundial por ahí como desde el 2006-2007, son las metaloenzimas New Delhi o Nueva Delhi, que incluso en la práctica hemos visto que muchas bacterias pueden coproducir estas enzimas. Por ejemplo, una KPC con una de estas. Ya un poquito menos comunes, podemos ver, por ejemplo, la metaloenzima de Verona, la alemana o la de Sao Paulo. Las enzimas de clase C tienen una molécula de serina en su sitio activo. Su función principal es hidrolizando cefalosporinas y principalmente tienen un espectro similar a la BLE, pero suman cefoxitina y cefotetán. Y sus principales representantes son las enzimas que en su conjunto se conocen como AMP-C. Y las enzimas de clase D también tienen una molécula de serina en su estructura, y son las enzimas que en su conjunto se conocen como las OXA, cuya principal característica es que en su espectro pueden parecerse a una de espectro ampliado, a otra de espectro extendido o incluso ser carbapenemasas, pero su principal característica es que también hidrolizan penicilinas resistentes a penicilinasas, como lo son la meticilina, la dicloxacilina o la oxacilina. Otra clasificación es la de Bush, Jacob y Medeiros, que es una clasificación quizás un poquito más compleja de aprender. No es como la Ambler, que tiene sus 4 grupos. Aquí son 11 grupos. Tenemos la tipo 1, que en general codifica las AMC, lo que son las grupo 2, que se dividen en penicilinasas, la 2B, que son las de amplio espectro, 2B, que son de espectro extendido, 2BR, que son beta-lactamasas resistentes a inhibidores, de las cuales hablaremos más adelante, 2C, que son también son enzimas de tipo carbesinasa, que en general actúan como enzimas de espectro ampliado, las 2D, que son las OXA, 2E, que son las cefalosporinasas, que también que son enzimas de espectro ampliado, pueden ser incluso extendidos, 2F, que son las carbapenemasas de serina del grupo A, por ejemplo, las KPC, las 3, que son las metaloenzimas en su conjunto, y las 4, que son penicilinasas un poco más sencillas. Pero esta clasificación no es la que más usamos en nuestra práctica clínica, sino esta otra, que es la de Ambler, que es mucho más fácil. Entonces aquí podemos ver como una especie de diagrama en la cual se encuadran las diferentes metaloenzimas, y ya nos metemos entonces a cómo reconocer la parte la parte como central de esta charla, sobre cómo reconocerlas en los antibiogramas que vemos día a día. En las beta-lactamasas de espectro ampliado, las más comunes son las originales temoneira y sulfidrilo, que surgieron por primera vez. La más habitual entre las heterobacterias es esta, la TEM1. También podemos encontrarlas en aquellos diplococos gram negativos que conocemos, y también en Haemophilus influenzae. La otra, la sulfidrilo, se encuentra sobre todo en Klebsiella pneumoniae. Como ya se había mencionado, tienen en su sitio activo una estructura de serina, una molécula de serina, y son sensibles a los inhibidores. Podemos verlas en el antibiograma, que por ejemplo aparecen resistentes a ampicilina, pero con la ampicilina sulbactam las MIC disminuye y pueden aparecer o con resistencia intermedia o incluso sensibles. Actúan sobre penicilinas y cefalosporinas de primera y segunda generación, y entre las de segunda generación no incluyen a la cefoxitina ni al cefotetán. Algunas enzimas de la familia OXA o del grupo D de Ambler tienen este perfil.
pero como ya les había mencionado, pueden hidrolizar dicloxacilina, oxacilina, meticilina y similares. Las resistentes a inhibidores son otro grupo particular. Son mutantes de las TEM 1 y 2. Algunas OXA también pueden tener esta acción y uno de los rasgos característicos es que puede disminuir la sensibilidad al cefepime. Principalmente, en el antibiograma nos da resistencia a todas las penicilinas, de todos los grupos, desde las benzilpenicilinas hasta la piperacilina, y suelen ser refractarias a inhibidores. Pero los otros beta-lactámicos, sobre todo las cefalosporinas, Astreonam y los carbapenémicos, le pueden hacer frente a este tipo de beta-lactamasas. Ahora pasamos a un grupo de beta-lactamasas con las cuales ya las cosas empiezan a pasar de castaño oscuro, que son las BLE. En su conjunto, en su mayoría, mejor dicho, son beta-lactamasas de serina del grupo A, que suelen inhibirse por ácido clavulánico, pero esto es en algunos casos. Hay algunas BLE que tienen otras características, como por ejemplo la CTXM, que se ha convertido en la BLE más común a nivel mundial, la más difundida mundialmente, que tienen un perfil de inhibición mucho mayor con el tazobactam con respecto al ácido clavulánico. La gran mayoría de las BLE originalmente eran mutantes de las TEM y las SHB. Y a diferencia de las beta-lactamasas de espectro ampliado, estas BLE pueden hidrolizar cefalosporinas de tercera generación, como lo son la cefotaxima, la ceftriaxona, la ceftazidima. A veces pueden hidrolizar al cefepime, ya esto se ha vuelto como más común, y a los monobactámicos. Y un dato importante y que se ha convertido en una especie de test a la hora de interpretar el antibiograma de una bacteria productora de BLE, para diferenciarla, por ejemplo, de un AMC. Las beta-lactamasas de espectro extendido no hidrolizan ni la cefoxitina ni el cefotetán. Y por esto, en el antibiograma, cuando vemos la cefoxitina sensible, lo consideramos como una especie de screening para decir, esta beta-lactamasa no es AMC, sino BLE. Si apareciera resistente, podríamos estar hablando de cualquiera menos de estas. Aunque en algún caso ya muy truculento, podríamos decir, podríamos incluso hasta estar ante un coproductor de BLE y alguna otra enzima más. Como ya les había hablado, la CTXM es la más difundida a nivel mundial hoy por encima de estas. Y tiene como perfil principal tener unas mix más altas, unas concentraciones inhibitorias mínimas sobre cefotaxima que sobre ceftriaxona y ceftazidima. Y el tazobactam es el inhibidor que más efecto tiene sobre esta. Algunas enzimas OXA del grupo D tienen también un espectro similar a las BLE, pero a diferencia de las BLE originales, como quien dice, las OXA no se inhiben tanto con el clavulanato ni con el tazobactam. Y los principales productores de BLEs de esta familia principalmente son Pseudomonas y Acinetobacter baumani. Luego pasamos ahora a las beta-lactamasas de tipo AMC, que son unas beta-lactamasas que son bastante traicioneras, y ya van a ver por qué. Estas enzimas se clasifican en su totalidad en la clase C por su efecto de tipo cefalosporinasa. ¿Por qué digo que son traicioneras? En su mayoría son inducibles, son enzimas inducibles, que normalmente están a expresión baja en algunas bacterias, pero conforme se utilizan algunos antibióticos, la producción de dichas enzimas se puede disparar de una forma exponencial. Principalmente ataca penicilinas, cefalosporinas de tipo oximino, como son la ceftriaxona, la ceftazidima y la cefotaxima. Y como les había mencionado, a diferencia de las BLE, sí atacan a la cefoxitina y al cefotetán. Y por eso es que la cefoxitina es un screening importante. Las AMC sí hidrolizan a la cefoxitina y aparecerán como resistentes en el antibiograma, sobre todo cuando tenemos bacterias que producen estas enzimas de forma desreprimida o cuando tenemos bacterias que han adquirido este tipo de enzimas por plásmidos, que de por sí ya vienen desreprimidas de forma natural. Normalmente no se afectan las cefalosporinas de cuarta generación, como lo es el cefepime, a menos que se hiperproduzcan variantes mutadas en su sitio activo.
Los carbapenémicos usualmente no se afectan a menos que las bacterias que también se las traen combinen este mecanismo con otros, por ejemplo, las pérdidas de porinas, que en este caso suma la pérdida de porinas más una hiperproducción de reprimida de este tipo de enzimas podría aumentar un poco las concentraciones mínimas inhibitorias de los carbapenémicos. Una característica que también hace las AMC distinguibles de otras beta-lactamasas es que son en su totalidad resistentes a los inhibidores que conocemos. El ácido borónico es un marcador bioquímico que permite diferenciar la SAMC debido a que las inactiva, el ácido borónico inactiva la SAMC y el astronam suele ser refractario a la acción de estas enzimas. Como les había comentado, este es un sistema, las AMC tienen un sistema complejo en cuanto a la expresión y a la represión. Normalmente están en niveles bajos por un par de genes reguladores que son el AMP-D y el AMP-R. Cualquiera de los dos o los dos, si se mutan, la enzima comienza a producirse ya en niveles altos de forma estable. Estas enzimas también pueden ser transportadas en materiales genéticos como habíamos hablado al principio, y se trata de enzimas que ya naturalmente vienen desreprimidas y por ende produciéndose en grandes cantidades. La E. coli es una bacteria que puede tener este gen de forma cromosómica, sin embargo, su expresión es de bajo nivel y por ende clínicamente irrelevante. Hay otras bacterias que sí tienen un mayor riesgo de producción de este germen y ya se las voy a mostrar. Bueno, y ya se las voy a mostrar después de mencionarles que los principales inductores de producción de estas enzimas son las aminopenicilinas, amoxicilina, ampicilina principalmente, las cefalosporinas de tercera generación y las cefamicinas, que pueden hacer aumentar la producción de estas enzimas de 10 a 100 veces. Y ahora sí, el triángulo de las Bermudas en cuanto a los gérmenes con producción por lo menos moderada, con riesgo de producción moderada, mejor dicho, con riesgo moderado de producción de estas enzimas inducibles. Son estos tres: Enterobacter cloaceae, Klebsiella aerogenes y Citrobacter frundi. Enterobacter cloaceae es uno de los que uno más ve entre las tres, y no sé si en más de una ocasión se han enfrentado, por ejemplo, en un antibiograma en la cual aíslen este germen, que el reporte del microbiólogo les diga germen con riesgo de inducción de enzimas de tipo AMC, evita utilizar penicilina, cefalosporinas, entre otras. Muy probablemente en la práctica clínica de muchos de ustedes que acá nos están escuchando, han visto reportes similares en los sitios donde se desempeñen laboralmente. Ahora, lo que les había mencionado previamente sobre cómo diferenciar las AMC y las BLE. Las BLE se producen siempre de forma constitutiva. O sea, no hay inducción, no hay aumentos ni disminuciones de la producción, siempre va a ser igual. Las BLE no atacan ni la cefoxitina ni el cefotetán. Suelen atacar al cefepime y al astronam y son sensibles a inhibidores, a unos más que a otros. Ahora las AMC, que suelen ser inducibles a menos que ya estén mutadas o sean transmitidas por elementos transponibles, que en este caso siempre van a estar desreprimidas, resisten cefamicinas y también son refractarios a los inhibidores, suelen ser sensibles al cefepime y al astronam, salvo hiperproducción, y las AMC suelen verse inhibidas por el ácido borónico, que es uno de los biomarcadores ya mencionados, y otro biomarcador es la cloxacilina, que también puede coger y sobrepasar la acción de las AMC. Ahora pasamos a las carbapenemasas, un grupo versátil, muy amplio y temido de betalactamasas, que son las de mayor espectro entre todas las enzimas inactivadoras de betalactámicos. Pueden hidrolizar los carbapenémicos en mayor o menor medida y inicialmente eran constituyentes de los cromosomas, mejor dicho, del cromosoma natural de las bacterias a principios de los años 90, pero conforme ha pasado el tiempo, se convirtieron en parte de elementos transponibles y así se han difundido a nivel mundial y se han compartido entre especies y se dividen en dos grandes grupos moleculares, los cuales se van a mostrar a continuación. Primero,
vemos acá la epidemiología de las carbapenemasas, que vemos acá, sobre todo acá a nivel Colombia, que la más predominante en cuanto a resistencia a carbapenémicos es la Klebsiella pneumoniae, con una prevalencia de resistencia a carbapenemasas más aproximadamente de un 5 a 25%, a diferencia de otras latitudes en las cuales las bacterias predominantes en cuanto a resistencia a carbapenémicos mediante este mecanismo predomina la Cinetobacter baumannii o incluso Pseudomonas, con unas prevalencias que incluso pueden estar rondando al 50-75%. En Colombia, digamos que el panorama no es tan miedoso, pero de todas maneras es un mensaje para todos de ponernos las pilas y evitar el uso irracional de los antibióticos. Vemos aquí en esta tabla cómo se ha dado la emergencia de las carbapenemasas, sobre todo de las clase A, como por ejemplo la conocidísima KPC. Y en Latinoamérica, adivinen dónde fueron descubiertas por primera vez estas enzimas. Sí, aquí en Colombia. Y sí, aquí en esta ciudad, en la ciudad de Medellín. Fueron descubiertas por primera vez las enzimas KPC acá en el departamento de Antioquia, y más exactamente acá en la ciudad de Medellín, hacia los años 2005 y 2006. Ahora, como les había comentado, los grupos moleculares en los cuales se dividen las carbapenemasas, principalmente pueden ser, de acuerdo con la clasificación de Ambler, de los grupos A, B y D. Las A tienen en su sitio activo pues un residuo de serina, que como ya les había comentado, principalmente su mayor exponente, las KPC. Se inhiben por ácido clavulánico en su conjunto, son resistentes al astronam. Algunas son cromosómicas y otras, como las KPC, se pueden transmitir por plásmidos. Las grupo B son metaloenzimas. Tienen iones de zinc en su sitio activo. Estos son algunos de los ejemplos de metaloenzimas, como por ejemplo la L1 de Stenotrophomonas maltophilia, la NDM, entre otras, que son producidas por enterobacterias. Generalmente vienen transmitidas por plásmidos, pero en algunas especies pueden ya estar haciendo parte del cromosoma nativo de las bacterias. A diferencia de las enzimas de serina, las metaloenzimas no se inhiben por ácido clavulánico, pero sí se inhiben por quelantes metálicos como el ETA. Y las metaloenzimas no atacan al astronam. Rasgo importante, porque van a ver, conforme ya les hable de las guías que ha publicado, por ejemplo, la ITSA y la Asociación Colombiana de Infectología, sobre cómo tratar este tipo de bacterias productoras de este tipo de enzimas o incluso coproductoras de enzimas de estas dos primeras familias. Ahora nos vamos con la grupo D, que son las OXA, que no tienen un patrón de inhibición estable con el ácido clavulánico. De hecho, son resistentes a los inhibidores en su mayoría, no se inhiben por quelantes metálicos y son sensibles al astronam. Sin embargo, no es el antibiótico preferido, de acuerdo con las guías de las cuales vamos a hablar posteriormente. Ahora tenemos acá entre las metalobeta-lactamasas, que también se subdividen entre sus clases B1, B2 y B3, que implican diferencias en el tipo de sustratos que suelen hidrolizar. Por ejemplo, las B1, como la metaloenzima de Verona o la de Sao Paulo, tienen un amplio espectro que pueden hidrolizar casi que cualquier beta-lactámico. Luego la subclase 2, que preferiblemente hidrolizan carbapenémicos, y la subclase 3, como por ejemplo la L1 de Stenotrophomonas, que prefieren hidrolizar más cefalosporinas, pero que igual realizan una hidrólisis efectiva de carbapenémicos. Pasamos a otro tipo de enzimas modificadoras de antibióticos, que en este caso son las de aminoglicósidos. Pueden aparecer de forma nativa en los cromosomas de las bacterias o en elementos transponibles, y tienen tres funciones: acetilar la estructura del aminoglicósido, colocarle un nucleótido o colocarle un residuo de fósforo, y suelen atacar los grupos amino e hidroxilo en la estructura, el esqueleto del aminoglicósido. La nomenclatura indica el sitio molecular. Ya vamos a ver una tabla en la cual les muestro cómo se nombran estas enzimas y el tipo de reacción y el nivel de resistencia,
depende de la afinidad de la enzima al determinado aminoglicósido. Y ya van a ver que no todas estas enzimas inhiben por igual a todos los aminoglicósidos. En la nomenclatura, principalmente las siglas que principalmente se usan son estas tres: AAC, ANT y APH, las cuales indican el tipo de reacción que ejerce la enzima, ya sea acetilando el aminoglicósido, colocando un grupo nucleotídico o un grupo de fosfato. Suelen atacar el sitio molecular 3' o 6' y pueden haber múltiples enzimas capaces de catalizar una reacción puntual. Y por eso se pueden diferenciar con números romanos, por ejemplo, AAC1, ANT4 y así sucesivamente. Y también existen enzimas con funciones múltiples, como ya lo vamos a ver. Entre estas enzimas también hay algunas que pueden meterse con otros grupos de antibióticos, como por ejemplo las quinolonas, y ya lo veremos en esta tabla. Por ejemplo, vemos algunos ejemplos de enzimas, por ejemplo, las que agregan grupo fosfato, que aquí vemos, por ejemplo, esta, que agrega un grupo fosfato en el sitio 2' en el esqueleto del aminoglicósido, y que suele tener principal afinidad, por ejemplo, por la canamicina, la tobramicina y la gentamicina. ¿Qué quiere decir esto? Que coge e inhibe principalmente estos 3 aminoglicósidos y no a todos por igual. Y aquí los principales géneros que en este caso pues son los estafilococos y estreptococos los que producen estas enzimas. Pero ya buscando alguna que produzca algún gran negativo, nos metemos por ejemplo con esta, por ejemplo las AAC, que acetilan la estructura del aminoglicósido. Vemos acá que se mete con el sitio molecular 3'. El número romano quiere decir que es otra enzima que puede catalizar este mismo tipo de reacción. Vemos aquí que tenemos una con el número 1 y otra con el número 3, y que pueden llegar hasta el 4 o hasta el 5. O sea, son múltiples enzimas que catalizan la reacción sobre este sitio molecular, y que su principal afinidad es sobre la canamicina, la tobramicina y la gentamicina. Y suelen encontrarse, por ejemplo, en enterobacterias y en especies de pseudomonas, sobre todo la aeruginosa. Vemos acá enzimas con múltiples funciones, como por ejemplo esta, que tiene las dos siglas. Suele, por ejemplo, atacar la gentamicina, y también otro aminoglicósido, que es la arbecacina, que no es de uso común en nuestra práctica clínica, y suele encontrarse en estafilococos y también en enterococos, pero ya estamos hablando de otro grupo de gérmenes de los que ya están fuera del alcance de la charla. La pérdida de porinas es otro mecanismo de resistencia que es muy común en Pseudomonas aeruginosa, aunque también hay otros gran negativos que pueden emplearlos. Las porinas, que son proteínas con función de canales acuosos que permiten el paso de antibióticos hidrofílicos, como por ejemplo los carbapenémicos. E. coli puede expresar hasta 10.000, y sus mutaciones pueden determinar una resistencia importante, sobre todo a betalactámicos. Y bueno, como ya les había comentado, Pseudomonas es uno de los que más problemas pone con respecto, sobre todo con esta porina, que cuando se cierra puede causar resistencia a una buena cantidad de antibióticos, incluidos carbapenémicos. Las bombas de flujo son otro mecanismo de resistencia que son transportadores dependientes de energía que permiten expulsar múltiples fármacos o grupos específicos, como por ejemplo estas bombas que permiten la expulsión de tetraciclinas, las MEX, que permiten expulsión de carbapenémicos y cefalosporinas de cuarta generación en Pseudomonas, y las NOR-A, que son bombas versátiles que expulsan múltiples tipos de medicamentos, como por ejemplo tetraciclinas, betalactámicos, y estas otras tres, la EMRAB, la KEPA o la ACRAB, que son específicos de quinolonas. En general, la principal función es transportar las moléculas de antibióticos mediante un mecanismo dependiente de energía desde el interior de la célula bacteriana hacia afuera, y por ende evitar la acción sobre el sitio activo. Aquí tenemos entonces algunos ejemplos, sobre todo de las bombas de tipo MEX, que son muy comunes en Pseudomonas aeruginosa y son un mecanismo que pues hace a esta bacteria un caso especial.
También otros mecanismos a tener en cuenta son la modificación y la protección de dianas, como por ejemplo, con respecto a las tetraciclinas, la mutación del RNA ribosómico, que es el sitio de acción principal, y también otro que depende de este gen, que es un factor de elongación protector de este RNA. En cuanto a las quinolonas, en los gram negativos suelen actuar sobre la DNA girasa. Pueden haber mutaciones sobre el gen productor de esta enzima para hacerla menos afín a la quinolona, o tener este otro gen que permite formar una proteína que evite la acción de la quinolona sobre la girasa, la protege. Aparte de las enzimas modificadoras, también hay otros mecanismos contra los aminoglicosidos, como por ejemplo la metilación del gen del ARN16S del ribosoma mediante estos genes diferentes, y por ende el aminoglicosio tendría menor afinidad para poder actuar sobre este componente de la subunidad 30S de los ribosomas. Nos vamos ahora a cómo hacer la lectura interpretada y poder tener una especie de aproximación sobre él o los mecanismos de resistencia de los determinados aislamientos bacterianos a los que podamos enfrentarnos en nuestra práctica clínica. Tenemos un microorganismo, se identifica, se tiene el antibiograma, las siglas de sensible, intermedio o resistente, y vemos el patrón de los antibióticos. De ahí pues, podemos deducir el fenotipo de resistencia. También, y esto nos permite pues inferir el tipo de resistencia de trascendencia clínica, deducir el mecanismo de resistencia y por ende pues lograr hacer una interpretación clínica, deducir la sensibilidad a antibióticos que de pronto no aparezcan en la lista, pero que a partir de los que sí están, se pueda pues definir el tipo de mecanismo y por ende tener un resultado que impacte en la práctica clínica. O sea, vemos el antibiograma, deducimos el fenotipo, vemos cuál es la relación de ese fenotipo con la clínica de nuestro, clínica de nuestro paciente, o por lo menos sobre en qué manera podría afectarnos a la hora de escoger el antibiótico. Deducimos el mecanismo, hacemos la interpretación clínica, extrapolamos lo que podemos encontrar en los antibióticos estudiados sobre los que no aparecen, como por ejemplo, nos aparece en el antibiograma cefotaxima, pero la información que aparezca sobre ese antibiótico se puede extrapolar a otros de la misma familia, como sería la ceftazima o la ceftriaxona. Todo este proceso hace parte de la lectura interpretada del antibiograma. Entonces, ¿cómo definir la sensibilidad o la resistencia a un determinado antibiótico? Aquí tenemos las definiciones. Se define como sensible un aislado bacteriano que pueda ser inhibido in vitro por una concentración de antibiótico que se asocia a una alta probabilidad de éxito terapéutico. Intermedio, que en este caso es un aislado bacteriano inhibido in vitro por concentraciones de antibióticos con un desenlace incierto, o resistente, que en este caso sería un aislado bacteriano inhibido in vitro por una concentración de antibiótico que nos permite predecir que el antibiótico va a fracasar. ¿Qué antibióticos, sobre todo en gram negativos, en las bacterias deben reportarse? Neomar, te pregunto, ¿no se ha perdido la señal? ¿Se sigue escuchando claro, no? Bueno, ¿se sigue escuchando claro, no? Perfecto. Listo, entonces aquí continuamos. En enterobacterias podemos ver que los principales antibióticos a reportar son los de este grupo, sobre todo en el ámbito intrahospitalario, como son la ampicilina, la amoxicilina clavulanato, piperacilina tazobactam, cefepime, astreonam, los carbapenémicos, los aminoglicósidos, entre otros. Ya en la atención primaria, sobre todo en los centros de primer nivel y en el ámbito ambulatorio, estos serían los antibióticos a tener principalmente en cuenta. Luego en pseudomonas, estos serían los principales antibióticos a tener en cuenta, que son los más activos frente a este germen. Y ya vamos a ver ahorita
algunas connotaciones con respecto al tratamiento de las infecciones causadas por pseudomonas. Con Acinetobacter, la misma consideración. Tenemos acá estos otros grupos a nivel intrahospitalario y a nivel de atención primaria, estos otros, que son los que se utilizarán sobre todo en aquellas infecciones leves que puedan ser manejadas de forma ambulatoria. En esta tabla podemos ver las resistencias intrínsecas de cada uno de especies de gram negativos importantes en la práctica clínica. Como bien dice el título de esta diapositiva, así las hizo Dios. Como por ejemplo en el caso de las especies de Klebsiella, fueron creadas originalmente resistentes a la ampicilina, que es como un rasgo mediante las cuales podemos identificarlas con facilidad. También resistentes a otra ureidopenicilina, como por ejemplo la ticarcilina, y de resto sensibles a la mayoría de los antibióticos de uso habitual. Ahora con gérmenes no fermentadores nos metemos con uno de los más importantes, que es Pseudomonas aeruginosa. Dios lo creó resistente a la ampicilina, a casi que a la mayoría a combinaciones de aminopenicilinas con inhibidores, pero sensible, por ejemplo, a la ticarcilina, una ureidopenicilina, que no la tenemos en Colombia, por supuesto, piperacilina y a piperacilina tazobactam, resistente a casi que la gran mayoría de cefalosporinas, excepto la ceftazidima, resistente al ertapenem por naturaleza, por ende, siempre recuerden nunca utilizar este antibiótico en infecciones causadas por pseudomonas. Pseudomonas fue creada originalmente resistente. Al resto de los carbapenémicos sí pueden utilizarse contra pseudomonas. Ciprofloxacino, el antibiótico quinolonico más comúnmente utilizado contra pseudomonas y el más activo, de hecho, frente a esta especie, y Stenotrophomonas maltophilia, que es otra especie relevante clínicamente, al ser un patógeno oportunista, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, grandes quemados, tiene un patrón de resistencia mucho más complejo y un poquito más difícil de sobreponerse. Ahora en otros gram negativos, como por ejemplo a Haemophilus influenza, que es uno de los más relevantes, normalmente suele aparecer con sensibilidad intermedia a los macrólidos. Las estreptograminas como la dalfopristina o la quinopristina normalmente no se utilizan en la práctica clínica, pero si aparecen reportadas, importante saber que Haemophilus es sensible a ellas, y lo mismo al trimetoprim. Neisseria, que en este caso pues compone incluye al meningococo y aquel otro diplococo gran negativo, naturalmente resistente a trimetoprim sulfametoxazol, así como metiéndonos con las especies más importantes de cada tabla. Estos son algunos fenotipos que normalmente no suelen verse en la práctica clínica, pero igual hay que estar preparados para enfrentarse a ellos, como por ejemplo en las enterobacterias resistentes al meropenem o al imipenem, que afortunadamente son casos relativamente raros. Serratia y Proteus usualmente son resistentes a colistina. Lo raro es que sean sensibles. Pseudomonas y Acinetobacter, lo usual es que sean sensibles a la colistina. Pasa algo totalmente opuesto como que pasa con Serratia. A Haemophilus influenza, un fenotipo inusual es que sea resistente a cefalosporinas de tercera generación, carbapenémicos y quinolonas. Y las dos especies de Neisseria, tanto meningitidis como, bueno, la que ya conocemos, la otra que conocemos, resistente a cefalosporinas de tercera generación y quinolonas, cosa que normalmente no se ve en estas dos especies. Principales patrones de resistencia por ejemplo, en las enterobacterias, que no tengan inducción de enzima C cromosómica. Ya sabemos cuáles son las 3 especies de riesgo moderado y pues, por si acaso, se les recuerdan las especies: Enterobacter cloaceae, Klebsiella aerogenes y Citrobacter freundii. En esta tabla vemos mecanismos de gérmenes diferentes a estos 3. La mayoría de los fenotipos naturales, hagamos de cuenta que esta podría ser fácilmente una E. coli, que normalmente suele tener este tipo de fenotipos, totalmente sensible a la gran mayoría de los antibióticos. Y efectivamente, una de las especies que contemplan en las observaciones son Escherichia coli y las especies de Shigella.
Ahora, un patrón usual, por ejemplo, en Klebsiella, que ya les había mencionado en las tablas anteriores, que puede producir algunas de estas enzimas que son de beta-lactamasas de espectro ampliado, las cuales confieren resistencia a aminopenicilinas y algunas carboxi o ureidopenicilinas, como por ejemplo ticarcilina y piperacilina, pero sin inhibidor. Fenotipos de hiperproducción de AMC, que en este caso podemos estar ante una AMC establemente desreprimida, cromosómica, o una AMC adquirida por algún elemento transponible. Perdemos acá a prácticamente todas las penicilinas, cefalosporinas de primera generación, cefoxitina, que en este caso es la de esta sigla, cefotax, también perdemos acá la cefuroxima, que es como el representante de las de segunda generación, y puede tener un fenotipo de resistencia débil o fuerte a las cefalosporinas de tercera generación, que puede ser fuerte sobre todo en los casos de hiperproducción de AMC ya de forma reprimida o AMCs adquiridas mediante plásmidos u otro tipo de material transponible. Son normalmente sensibles a cefalosporinas de cuarta generación, pero hay un detalle con respecto a estas cefalosporinas que hay que tener en cuenta a la hora de utilizarlas para tratar infecciones, sobre todo por los 3 gérmenes que ya conocemos que son de moderado riesgo, y también otro rasgo que son sensibles a los carbapenémicos. Ahora tenemos acá los fenotipos BLE, por ejemplo, resistentes a ampicilina, sensibilidad variable a amoxicilina, perdemos casi que todas las demás penicilinas, cefalosporinas de primera generación, son sensibles a la cefoxitina, por eso lo del screening que les había mencionado varias diapositivas atrás, la cefuroxima, que como les dije, representante de las de segunda generación perdidas, en su mayoría resistentes a las cefalosporinas de tercera generación y en su mayoría, como las que vemos actualmente, resistentes a las de cuarta generación y sensibles a los carbapenémicos. Las OXAT pueden tener, dependiendo del espectro de acción, pueden tener un fenotipo muy variable, y las carbapenemasas que pues ya son como los top of the line en cuanto a resistencias. Pero ya vimos que los patrones, los fenotipos de las carbapenemasas no son iguales en todos los casos. En esta tabla vemos los puntos de corte más utilizados actualmente según la guía ITSA publicada el año pasado, para tener en cuenta, sobre todo en enterobacterias, en pseudomonas, dependiendo de los antibióticos que se listen en los antibiogramas de nuestros sitios de práctica. Por ejemplo, principalmente los carbapenémicos, quinolonas, entre otros. Ya depende del laboratorio, de cada laboratorio, cuáles son los antibióticos que aparezcan en las determinadas listas. Hay algunos laboratorios con los cuales tienden a ser un poquito más amarretes a la hora de mostrar todos los antibióticos para poder hacer una interpretación más completa, y en muchas ocasiones, por lo menos en mi práctica, he peleado mucho con algunos laboratorios que no muestran toda la información como debería hacerse. Algunos fenotipos dados por las diferentes enzimas, como por ejemplo, ya habíamos visto en tablas anteriores, las betalactamasas de espectro ampliado, cómo nos hacen perder a la mayoría de las penicilinas. Ya metiéndonos con las OXA, vemos que también se nos meten con la mayoría de las cefalosporinas y perdemos a las Treonam. Y aquí empezamos a ver algunos fenotipos, sobre todo fenotipos de BLE, sobre todo del TEM3 en adelante. Todos estos son fenotipos muy similares, o que por lo menos vemos en antibiogramas en los cuales nos aparece este aislamiento. Se encontró como productor de betalactamasa de espectro extendido. Por lo menos en el laboratorio de mi sitio de práctica usual aparece ese tipo de recordatorios. Algunos algoritmos acortados para poder detectar los mecanismos, por ejemplo, en Klebsiella pneumoniae. Identificar principalmente las resistencias naturales, que son, por ejemplo, a la mayoría de las penicilinas. Muchas veces, la mayoría de las Klebsiella pneumoniae, como Dios las creó, suelen producir normalmente penicilinasas, betalactamasas de espectro reducido. Sin embargo, pueden tener mutaciones en estas penicilinasas y tener fenotipos, por ejemplo, de betalactamasas de espectro ampliado, que en este caso nos meten cefalosporinas de primera y segunda generación,
pero no nos meten a la cefoxitina ni al cefotetán. Ahora, si vemos que también hay resistencia a cefalosporinas de tercera, cuarta generación y al Aztreonam, aquí ya podemos tener un fenotipo BLE o AMC. Si inhibe a la cefoxitina y no se inhibe con las cefalosporinas con los inhibidores de beta-lactamasas, sabemos que es un AMC. Ahora, si también se nos mete con los carbapenémicos, podemos estar no necesariamente ante una carbapenemasa. Podemos tener incluso un germen que nos combine mecanismos de resistencia. Tenemos, por ejemplo, el test de Hodge modificado y también el test de ácido borónico, que es incluso más utilizado que el test de Hodge, que ya ha quedado como en la antigüedad. Y ahora incluso el test de ácido borónico ha quedado también obsoleto con los dispositivos así de tecnología molecular y pruebas de tipo PCR que nos permiten detectar los mecanismos de resistencia desde el mero gen, como por ejemplo las pruebas CARBA-NP, los FilmArray, que sobre todo en algunos lugares de mayor complejidad disponemos de este tipo de pruebas moleculares que nos dan una información mucho más completa. Aquí en esta tabla, por lo menos para quienes se pregunten, ajá, ¿y ese test de Hodgkin en qué consiste? Consiste básicamente en las sinergias con ácido borónico y con cloxacilina. Por ejemplo, si la carbapenemasa se inhibe con ácido borónico pero no con cloxacilina, estaríamos ante una carbapenemasa de tipo KPC o similar. Si hay sinergia con ácido borónico y cloxacilina, podríamos no estar ante una carbapenemasa, sino ante una AMC o BLE combinada con más bien ante una AMC con pérdida de porinas o una combinación de carbapenemasa con AMC cuando se da esta situación. Ahora, si se da una sinergia con algún quelante metálico, como lo es el ETA, ahí la búsqueda se nos hace mucho más fácil. Estamos ante una metalocarbapenemasa y de ahí no va más. Bueno, ahora, ¿cómo identificar bacterias que produzcan por ejemplo, dos carbapenemasas diferentes? Y nos vamos un poquito más adelante. En este caso, para identificar a los gérmenes con doble producción de carbapenemasa, lo que más se utiliza hoy por hoy en nuestros sitios de práctica clínica son las pruebas moleculares, PCR o inmunoensayo, como por ejemplo en dispositivos como el que vemos aquí. Aquí pues una falla con la versión de Drive que no mostró el texto que originalmente trae esta diapositiva, y debe sospecharse una coproducción en aquellos aislamientos de enterobacterias que produzcan KPC y tengan sinergia positiva con ácido borónico y aparezcan resistentes a uno de los antibióticos más nuevos que han surgido y que ya se ha popularizado mucho en Colombia, que es la Ceftaxima Mazavibactam. O sea, si tenemos un germen que tenga prueba positiva para ácido borónico y que sea resistente a Ceftaxima Mazavibactam, mucho ojo con eso, porque podríamos estar enfrentándonos a un coproductor de KPC más metaloenzima. Ya no son muy comunes este tipo de casos, pero por lo menos en mi práctica ya me he enfrentado en más de una ocasión con gérmenes así. Y aquí en Antioquia hay una buena prevalencia de dobles coproductores. Ahora, ya metiéndonos en las recomendaciones de tratamiento que nos dan las guías, tanto la ITSA 2024 como la expedida por la Asociación Colombiana de Infectología el año antepasado, tenemos que con los gérmenes productores de enzimas AMC, la recomendación sería utilizar por ejemplo, cefalosporinas de cuarta generación, siempre y cuando la MIC del cefepime sea menor de 4. Si llega a ser mayor, muy probablemente estaríamos ante una AMC mutada o combinada con otro mecanismo de resistencia que ya nos forzaría, por ejemplo, a utilizar carbapenémicos u otros antibióticos no betalactámicos frente a los cuales el aislamiento muestre ser sensible. ¿Qué antibióticos no usar? Las penicilinas más inhibidores de beta-lactamasa. Sabemos que las AMC no comen de cuento a los inhibidores.
las cefalosporinas de primera a tercera generación, excepto ceftriaxona en cistitis no complicadas. Con productores de enzimas de tipo beta-lactamasa de espectro extendido, llámese como se llame, CTXM, TEM, ¿qué otra, cuál otra más? La PER, que es como la ble de pseudomonas. Si tenemos un paciente con una ITU no complicada, una cistitis, una uretritis en paciente, por ejemplo, que no tenga picos febriles, que no sea portador de catéteres, ya metiéndonos un poco con la actualización que hizo la ITSA de la guía de infecciones complicadas de este año, los antibióticos recomendados son el trimethoprim sulfamethoxazol y la nitrofurantoína como primera elección, siempre y cuando el aislamiento muestre ser sensible. En infecciones urinarias complicadas como son la pielonefritis y otras que tengan otros criterios de complicación, la recomendación en primera instancia, trimethoprim sulfamethoxazol, cipro o levofloxacino. Ya en infecciones por gérmenes productores de estas enzimas fuera del tracto urinario, la ITSA y la Asociación Colombiana de Infectología recomienda el uso de carbapenémicos y, por supuesto, no usar estos. Ya en el caso de infecciones del tracto urinario por enterobacteriales resistentes a carbapenémicos, en infecciones no complicadas, estos son los antibióticos de primera elección: quinolonas, trimethoprim sulfa, nitrofurantoína y aminoglucósido, frente a los cuales se demuestre sensibilidad en dosis única. En pielonefritis e infecciones complicadas, en gérmenes resistentes a carbapenémicos, podemos echar mano de la ceftazidima más avibactam, meropenem más bavorbactam, que este antibiótico, pues todavía en el momento en el cual esta guía fue publicada, todavía este antibiótico no se ha comercializado en el país. Imipenem relebactam ya se comercializa acá en Colombia, pero hay que diligenciar MIPRES para poderlo utilizar. El cefiderocol, que todavía no lo tenemos lastimosamente acá en Colombia, y un aminoglicósido que pues todavía no lo tenemos, pero que estaría próximo a comercializarse, que sería la plazomicina, a una dosis única diaria. Ahora, por fuera del tracto urinario, en gérmenes resistentes a carbapenémicos que no produzcan carbapenemasas, tenemos, por ejemplo, si el germen tiene un MIC menor a 1 a meropenem e imipenem, pero es resistente a ertapenem, podemos utilizar infusiones extendidas de meropenem o imipenem. Ahora, si perdemos a todos los carbapenémicos, pero sabemos que la bacteria no produce carbapenemasa, podemos utilizar cualquiera de estas opciones. Ahora, si sabemos por algún medio o por la deducción con el mero antibiograma, o que contemos en nuestro sitio de práctica con pruebas moleculares, como por ejemplo la carba-NP, y sepamos que produce alguna carbapenemasa de serina, sobre todo esta, los agentes de elección son el meropenem bavormactam, la ceftazidima avibactam y el imipenem relebactam. Ya como les había comentado, estos dos últimos son los que tenemos disponibles en Colombia, pero tiene la ceftazidima avibactam la ventaja de que no hay que diligenciar MIPRES para poderla prescribir. Alternativas: cefiderocol, tigeciclina y erabaciclina en aquellas infecciones que no sean bacterémicas ni que involucren el tracto urinario. Como dato curioso, la ceftazidima avibactam hasta hace más o menos el año pasado sí requería MIPRES para poderla prescribir. Ya en vista del uso aumentado y los requerimientos aumentados de este antibiótico, el Ministerio de Salud pues decidió eliminar ese requerimiento y ya podemos prescribirla libremente en los diferentes sistemas hospitalarios con los que contemos en nuestros sitios de práctica. Ahora, ¿cómo manejar infecciones producidas por gérmenes productores de enzimas metálicas, metalocarbapenemasas u OXA48 por fuera del tracto urinario? En este caso, ¿qué hacer ante este tipo de gérmenes? Si tenemos una enzima de tipo metaloenzima, las de elección serían la ceftazidima avibactam más astreonam, que también aplica para coproductores de KPC con metalocarbapenemasas. Otra opción es el cefiderocol. Ahora, si la enzima es una OXA48 o similares, los antibióticos de elección son ceftazidima avibactam o cefiderocol. Lo que son combinaciones como el meropenem bavorvactam o el imipenem relebactam
no son activos frente a las enzimas de esta familia. Mientras tanto, frente a las metaloenzimas, pues la combinación de elección y la que más vemos en nuestra práctica clínica y la hemos utilizado en más de una ocasión es esta, ceftazidima y Bactam, y ya sobre el final pues les mostraré una tabla sobre cómo debe ser la dosificación de los diferentes antibióticos. Ahora con pseudomonas difícil de tratar. ¿Cómo definimos la pseudomona difícil de tratar? Primero definamos a la multiresistente, que es aquella pseudomona resistente a mínimo un agente en al menos 3 clases de antibióticos de los cuales se espera sensibilidad, que en este caso podrían ser beta-lactámicos, quinolonas, aminoglicósidos, derivados de las tetraciclinas, como serían la tigeciclina, y a las polimixinas, como lo son la colistina. Ahora, la cefalosporina difícil de tratar es aquella que no es sensible a ninguno de estos agentes que mostramos aquí, ni a piptazo, ni ceftazidima, ni cefepime, ni astronam, ninguno de los carbapenémicos y a ninguna de las quinolonas más utilizadas contra pseudomonas, como son cipro y levo. ¿Cómo manejar las infecciones? 3 nociones generales. Si hay sensibilidad a betalactámicos no carbapenémicos y a los carbapenémicos, utilizar, por ejemplo, el cefepime, piptazo, ceftazidima, lo que tengamos a la mano. Incluso, por ejemplo, ceftolozano tazobactam, que es un antibiótico más nuevo que nos sirve frente a pseudomonas de este tipo. En aquellas resistentes a carbapenémicos, pero sensibles a los otros betalactámicos usuales, se pueden utilizar estos en infusiones extendidas a alta dosis. Ya en pacientes, por ejemplo, de UCI, con mal control de foco, en aquellos pacientes con infecciones intraabdominales o abscesos, con pseudomonas resistentes a carbapenémicos, pero sensibles a otros betalactámicos usuales, utilizar agentes nuevos como ceftazidima y Bactam como primer representante de ellos. En el caso de cistitis no complicadas, en pseudomona difícil de tratar, estos 4 son los agentes preferidos. Ceftolozano tazobactam, aún no disponibilidad en Colombia, pues todavía creo que ya la tenemos. Ceftazidima y Bactam, y imipenem-relebactam y cefiderocol, que es el que sabemos que todavía no está. Alternativas: tobramicina, amikacina en monodosis y colistina, que pues particularmente no es muy de mi agrado por la toxicidad que tiene este antibiótico, sobre todo a nivel renal y auditivo. Ya hablando de pielonefritis, infecciones complicadas e infecciones por fuera del tracto urinario por pseudomona difícil de tratar, en pielonefritis e infecciones complicadas del tracto urinario, la recomendación es muy parecida a la cistitis y a las itis no complicadas. Ceftolozano tazobactam, ceftazidima, avibactam, imipenem-relebactam y cefiderocol. Alternativas: tobra o amica. Fuera del tracto urinario, perdemos el cefiderocol, pasa de ser una de los antibióticos de elección a ser alternativa. En el caso de pseudomonas difíciles de tratar, productores de metalocarbapenemasas, lo que nos recomienda la ITSA como única alternativa de elección, cefiderocol. Desafortunadamente, pues ya sabemos que no lo tenemos en Colombia. Ahora, con el popular Acinetobacter, que así lo llamamos así en los pasillos de nuestras clínicas y hospitales, el sulbactam es la piedra angular del manejo de este germen. En Colombia, lastimosamente, no tenemos este agente que es el sulbactam más durlobactam. Este pues es el que recomienda la ITSA en Estados Unidos, pero en Colombia la alternativa que nos propone la Asociación Colombiana de Infectología es el uso de la ampicilina sulbactam a altas dosis que pueden llegar a posologías de 9 gramos endovenosos cada 8 horas o 27 gramos en dosis única en infusión continua. Normalmente debe combinarse la ampicilina sulbactam con otro antibiótico que puede ser la polimixina B, la aminociclina, la tigeciclina o el cefiderocol. Y ya para terminar, nos vamos a meter con otro germen incluso más complejo, que es la Stenotrophomonas maltophilia, que es uno de los principales enemigos de pacientes críticos, y ni hablar de los grandes quemados. Tenemos 2 enfoques. El primero, el uso de 2 antibióticos cualesquiera entre estos 4, entre el cefiderocol, la aminociclina,
timetoprim sulfametoxazol y el levofloxacino, o la combinación ganadora en gérmenes productores de metaloenzimas o coproductoras de metaloenzimas y KPC, ceftazidimab y bactam más astreonam. Aquí en la tabla que les había prometido, tenemos acá las dosis recomendadas de cada uno de los antibióticos en aquellos organismos resistentes a los antimicrobianos, entre los gram negativos, por supuesto. Esta es una tabla que la pueden conseguir en la guía colombiana de infecciones por gram negativos multiresistentes, que se puede descargar gratuitamente en la página de la CIN. Y bueno, ya para darles un mensaje final, usen cuidadosamente los antibióticos o el paciente pues bailará con estos tipos. Me imagino que ya se acuerdan de ellos y quiénes son y en qué momento se pusieron de moda. Y sin más, muchas gracias a todos por su atención y espero que esta charla haya sido de utilidad y pues tenga influencia en la práctica diaria clínica de toda la audiencia. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos.